Madre soltera acepta bañar a un millonario debilitado, lo que pasa es increíble. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal, darle like, compartir con tus amigos y comentar lo que piensas. Que esto nos ayuda mucho a seguir trayendo más historias para ti. ¡Vamos allá! Guadalajara, una de las ciudades más vibrantes de México, era el lugar ideal para los nuevos comienzos, pero para Mariana, una joven madre soltera que vivía en una casa modesta en el barrio de Zapopan. La vida era una lucha constante. Se levantaba antes de que el sol saliera, tomaba un transporte público abarrotado y se dirigía al restaurante donde trabajaba como mesera. El trabajo no era fácil y el sueldo apenas alcanzaba para cubrir los gastos de la casa, pero nunca perdía la esperanza de que algo mejor llegaría. Su hija Valeria, de 7 años, era su único motivo para seguir adelante. Mariana sabía que si lograba darle una vida mejor a su hija, todos los sacrificios valdrían la pena. Esa tarde, después de un turno extenuante, Mariana miró su celular y vio un mensaje inesperado. Era de una mujer llamada Beatriz, quien se presentó como asistente de Hugo Delgado, un empresario famoso en todo México por su fortuna, pero también por su vida privada tan reservada. Mariana sabía quién era. Hugo Delgado era uno de los hombres más ricos del país, dueño de varias empresas de gran renombre. Sin embargo, desde un trágico accidente de coche que lo dejó paralítico, se había retirado de la vida pública, y la gente apenas escuchaba noticias sobre él. Lo que llamó la atención de Mariana no fue solo la oferta de empleo, sino la cantidad de dinero que recibiría, algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado. La propuesta consistía en cuidar a Hugo en su mansión, en un trabajo que iba más allá de las tareas de limpieza. Su deber era bañarlo todos los días, alimentarlo y atender sus necesidades. Al principio, Mariana se sintió incómoda, pero la necesidad de darle un futuro mejor a su hija la empujó a aceptar. Es solo un trabajo, pensó. No tenía idea de que esa decisión cambiaría su vida de manera irreversible. A la mañana siguiente, Mariana tomó un taxi hasta la mansión. La fachada de mármol blanco y los jardines que rodeaban la propiedad eran impresionantes, pero había algo en el aire que la ponía incómoda. Beatriz la recibió con una sonrisa cortés y la condujo hasta el cuarto de Hugo. La mansión era enorme, pero se sentía vacía, casi silenciosa. La habitación de Hugo, equipada con tecnología médica avanzada, era elegante, pero también un tanto sombría. Hugo estaba en la cama, su cuerpo parcialmente cubierto por las sábanas. Aunque su cuerpo estaba inmóvil, sus ojos, llenos de un dolor indescriptible, la observaban. ¿Eres Mariana?, preguntó Hugo con voz áspera, pero aún con una autoridad que hacía eco en sus palabras. Aunque su cuerpo estaba inmovilizado, sus ojos parecían decir más de lo que su boca podía. Sí, soy yo, respondió ella, sintiendo un nudo en el estómago. Nunca había estado en una situación tan incómoda. Hugo no era solo un hombre enfermo. Había algo en su presencia, una intensidad en su mirada, que la desconcertaba. Sin embargo, sin muchas opciones, aceptó su destino. Beatriz explicó rápidamente las tareas diarias. Mariana debía bañarlo, alimentarlo y ayudarlo en las rutinas de cuidado. Aunque el trabajo parecía sencillo, Mariana no podía dejar de sentirse extraña. Estaba acostumbrada a los trabajos duros, pero algo en la mansión de Hugo parecía estar fuera de lugar. No solo era la grandeza del lugar, sino la sensación de que algo más se escondía en esos muros. Mientras pasaban los días, Mariana comenzó a notar que Hugo no era solo un hombre debilitado. Sus ojos seguían a Mariana por la habitación con una intensidad perturbadora, como si estuviera observando cada uno de sus movimientos, analizando cada gesto. A pesar de su parálisis, había algo en el que no dejaba de inquietarla. Cuando ella lo ayudaba a bañarse, a veces se sentía como si estuviera haciendo algo más que solo darle cuidados. Sentía que Hugo la estaba estudiando, probando algo en ella. Al principio, Mariana trató de ignorar la extraña sensación. Pensaba que tal vez estaba paranoica, pero los días pasaban y la incomodidad solo aumentaba. Un día, después de ayudarlo con su baño, Hugo rompió el silencio con una frase que la hizo estremecer. Todo el mundo me veía como un hombre imbatible, ¿verdad?, dijo Hugo, su voz llena de nostalgia y amargura. Nunca pensé que la vida me dejaría así, tirado, dependiendo de otros.
Mariana no sabía cómo responder. Hugo Delgado había sido un hombre poderoso, temido en el mundo de los negocios. Nadie imaginaba que un accidente lo llevaría a esa situación. Mientras él hablaba, Mariana no podía evitar sentir que había algo más en su historia, algo que aún no entendía. Hugo no estaba solo triste por su condición. Había algo más en sus palabras, algo oscuro que Mariana no lograba identificar. Lo que Mariana no sabía era que, a medida que aceptaba ese trabajo, se estaba sumergiendo en un mundo mucho más complejo y peligroso de lo que imaginaba. Hugo no era simplemente un hombre roto, su vida estaba llena de secretos que cambiaban la vida de todos los que se cruzaban en su camino. La verdad sobre su accidente y su caída del pedestal era mucho más retorcida de lo que Mariana podría imaginar. Mariana comenzó a acostumbrarse a su rutina diaria en la mansión de Hugo. Cada mañana se levantaba temprano, tomaba un desayuno rápido y se dirigía hacia la mansión, donde pasaba el resto del día atendiendo al hombre que, en su mente, seguía siendo un misterio. Hugo no hablaba mucho, pero sus miradas intensas y sus silencios profundos la desconcertaban. A medida que pasaban las semanas, Mariana se fue dando cuenta de que Hugo no solo la veía como una simple cuidadora. Había algo más en sus ojos, una especie de curiosidad que no lograba comprender. La mansión, que al principio le parecía imponente, comenzó a sentirse cada vez más opresiva. Había algo extraño en los pasillos vacíos, en el eco que se oía en las grandes habitaciones. A veces, Mariana juraba escuchar susurros, como si la casa misma estuviera viva, observándola. Pero lo más desconcertante era la forma en que Hugo la miraba. Siempre que entraba a su cuarto para asistirlo, él la observaba con una mezcla de deseo y desconfianza, como si estuviera buscando algo en ella. Esto la hacía sentirse incómoda, pero sabía que no tenía otra opción más que seguir trabajando. En los pocos momentos en los que Hugo hablaba, sus palabras solían ser filosóficas, llenas de un pesar profundo. Le hablaba de su vida pasada, de su imperio y de cómo todo se derrumbó de un momento a otro. Mariana, que nunca había estado cerca de personas tan poderosas, se sentía pequeña en su presencia. Sus historias de riqueza, de fama y de la vida que llevaba antes del accidente la dejaban sin palabras. Pero había algo que la inquietaba. Hugo nunca hablaba de su accidente, de cómo había terminado en esa silla de ruedas, inmovilizado y dependiente de los demás. Un día, mientras le ayudaba a comer, Hugo mencionó algo que hizo que Mariana se detuviera en seco. Las cosas no siempre son lo que parecen, Mariana, dijo con voz grave, como si hablara consigo mismo más que con ella. Mariana lo miró, confundida, y no pudo evitar preguntar, ¿qué quieres decir con eso? Hugo la observó por un momento largo, como si estuviera evaluando si debía contarle o no. El accidente no fue un accidente, Mariana. Nadie sabe la verdad, pero yo la sé, dijo con una sonrisa amarga. Y te lo contaré algún día, pero no hoy. No estás lista para saberlo aún. Esas palabras quedaron flotando en el aire, sin una respuesta clara. Mariana no entendía qué quería decir, pero algo en su tono la hizo sentir que había mucho más detrás de su historia. Decidió no insistir. No era su lugar cuestionarlo, solo cumplir con su trabajo. Sin embargo, esa noche, mientras regresaba a su casa, no pudo dejar de pensar en lo que Hugo había dicho. No estás lista para saberlo aún, repetía en su cabeza. ¿Qué ocultaba ese hombre? ¿Qué había pasado en su vida para que se encontrara en esa silla de ruedas? La noche siguiente, Mariana recibió una llamada inesperada de Beatriz, la asistente de Hugo. Mariana, necesitamos que te quedes un poco más tarde hoy. Hugo quiere hablar contigo, le dijo, y la voz de Beatriz sonaba diferente, más seria. Mariana aceptó, aunque no sabía qué esperar. Cuando llegó a la mansión, Hugo la estaba esperando en su habitación. Esta vez, sin embargo, no tenía esa mirada distante. Estaba más enfocado, como si algo lo estuviera impulsando a hablar. Mariana, hay algo que debes saber, dijo Hugo, su voz más firme que nunca. Lo que me pasó no fue un simple accidente. Hay gente involucrada en mi caída, personas que nunca imaginarías. Y una de esas personas es alguien muy cercano a ti. Las palabras de Hugo dejaron a Mariana sin aliento. ¿Cómo podía ser esto posible? ¿Qué conexión podría haber entre su vida y la de un hombre tan poderoso como Hugo?
Se quedó en silencio, esperando que él continuara. Te voy a contar algo que cambiará todo lo que sabes sobre mí y sobre ti, Mariana, continuó Hugo. Pero primero, necesito que me prometas que no vas a contarle a nadie lo que te voy a decir, ¿me lo prometes? Mariana, sin saber qué hacer, asintió. Su curiosidad y su necesidad de entender lo que estaba sucediendo se apoderaron de ella. Hugo le sonrió levemente, pero había algo en su expresión que la hizo sentir incómoda. Esa persona que te mencioné es tu madre. No lo sabías, pero tu madre y yo compartimos algo del pasado. Algo que nadie, ni tú ni yo, podríamos haber anticipado, dijo Hugo, mirando a Mariana fijamente a los ojos. Mariana no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Su madre? ¿Qué tenía que ver su madre con Hugo Delgado? No podía ser. Su mente comenzó a dar vueltas, buscando respuestas, pero no encontraba ninguna. Estaba aterrada, confundida, y una sensación de traición comenzó a inundarla. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué quería Hugo de ella? Todo esto tiene un propósito, Mariana, dijo Hugo, interrumpiendo sus pensamientos. Lo que hago por ti, lo hago por ella. Y si entiendes lo que te estoy diciendo, lo comprenderás todo. Mariana quedó completamente petrificada ante las palabras de Hugo. Tu madre, repetía una y otra vez en su cabeza. La confusión la invadió, y por un momento, se sintió como si todo en su vida hubiera perdido sentido. Hugo, el hombre que había sido tan frío y distante, parecía saber más de ella que ella misma. ¿Qué clase de conexión secreta había entre su madre y él? Se sintió traicionada, como si toda su vida fuera una mentira. La noticia golpeó su mente como un balde de agua fría. En ese momento, todas las piezas del rompecabezas de su vida parecían desmoronarse. ¿Qué quería Hugo de ella? ¿Por qué mencionaba a su madre de esa forma tan enigmática? Mariana sintió una mezcla de miedo, ira y tristeza. No podía seguir ignorando el hecho de que había algo mucho más grande y oscuro detrás de la vida de Hugo. Te estoy diciendo la verdad, Mariana, insistió Hugo, como si leyera sus pensamientos. Tu madre fue parte de mi vida mucho antes de que tú nacieras. Y lo que pasó entre nosotros no fue accidental. No todo es lo que parece. Mariana no sabía qué hacer con toda esta información. Se sentó en una silla junto a la cama de Hugo, incapaz de articular una sola palabra. Las emociones se agolpaban en su pecho, y su cabeza no dejaba de dar vueltas. ¿Cómo podía ser posible? ¿Qué había pasado entre su madre y este hombre? La vida de Mariana estaba a punto de dar un giro radical, pero no sabía en qué dirección. ¿Por qué me dices esto ahora?, preguntó, finalmente, con la voz entrecortada. ¿Qué tiene que ver mi madre con todo esto? Hugo suspiró profundamente, como si hubiera estado esperando esa pregunta. Todo tiene que ver con lo que ocurrió en el pasado. Mi caída no fue un accidente, como te dije. Y las personas que estuvieron involucradas en ella son más cercanas a ti de lo que crees. De hecho, fue tu madre quien comenzó todo. Esas palabras lo cambiaron todo. Mariana no podía comprender cómo su madre, una mujer humilde y trabajadora, pudiera estar involucrada en algo tan oscuro. No entiendo, Hugo. Mi madre nunca fue parte de su mundo. Ella siempre me habló de su lucha diaria, de sus sacrificios. ¿Qué estás diciendo? Tu madre, continuó Hugo, fue una pieza clave en el juego que destruyó mi vida. Ella, sin saberlo, fue quien me llevó a la ruina. Pero no la culpo. La culpa es mía. Yo tomé decisiones equivocadas, y las pagué muy caro. Mariana sentía que el suelo se le desmoronaba bajo los pies. Cada palabra de Hugo la hacía sentir más perdida. ¿Cómo podía su madre estar implicada en algo tan terrible? ¿Qué tipo de vida había tenido antes de que ella naciera? Las respuestas que buscaba parecían más y más elusivas. Mi madre, murmuró Mariana, nunca me habló de nada de esto. No puedo creerlo. Hugo la miró fijamente a los ojos, como si estuviera esperando que entendiera. Ella no te lo dijo, porque no podía. El pasado de tu madre está lleno de secretos, y esos secretos nos conectan a ti y a mí. Yo la conocí en una época muy diferente. Ella no era la mujer que conoces ahora.
Y yo tampoco era el hombre que ves hoy. Mariana estaba comenzando a comprender que Hugo no solo quería hablar de su madre, sino que estaba implicada en una historia mucho más grande, algo que se remontaba al pasado de ambos, un pasado que estaba enterrado en lo más profundo de la memoria. Y ella tenía que desenterrarlo para entender qué había ocurrido. Lo que pasó entre nosotros no fue solo un juego de poder, continuó Hugo, su tono volviéndose más suave. Fue un amor que nunca pudo ser, un amor que nos destruyó a los dos. Y ahora, todo esto, es el precio que tengo que pagar. Mariana sentía que se estaba hundiendo en un mar de confusión. Pero, al mismo tiempo, había algo en la voz de Hugo que la hacía querer creerlo. Su dolor, su arrepentimiento, todo parecía tan real. Pero, ¿por qué ahora? ¿Por qué después de todo lo que había sucedido, Hugo sentía la necesidad de contarle todo esto? Entonces, ¿por qué me dices todo esto? ¿Qué quieres de mí? La voz de Mariana temblaba mientras luchaba por asimilar la magnitud de lo que estaba escuchando. Hugo la miró, como si se hubiera tomado un tiempo para analizar sus palabras antes de responder. Te lo dije antes. Todo esto tiene un propósito. Pero para que entiendas el propósito, necesitas saber quién eres realmente. Y tú no lo sabes aún. Mariana estaba completamente perdida. ¿Quién soy realmente?, repitió, como si esas palabras fueran un enigma sin respuesta. ¿Qué quieres decir con eso? Hugo guardó silencio por un momento, su rostro marcando una expresión de tristeza y arrepentimiento. Lo que quiero decir, Mariana, es que lo que está por venir cambiará tu vida. Y tú serás la clave para que todo lo que ha estado oculto salga a la luz. Mariana se quedó en silencio, procesando cada palabra. Algo en la voz de Hugo le decía que no podía confiar completamente en él, pero, al mismo tiempo, había algo en su mirada que la hacía sentir que no podía dar la espalda a la verdad, aunque fuera aterradora. Su vida estaba a punto de dar un giro irreparable, y ella no tenía idea de cuán profundo sería ese cambio. Mariana se levantó de la silla, incapaz de permanecer en el mismo lugar después de escuchar todo lo que Hugo le había contado. La sensación de confusión y traición la envolvía, como un manto pesado que le dificultaba respirar. Su mente no dejaba de dar vueltas, buscando respuestas, buscando algo que pudiera darle sentido a todo lo que acababa de escuchar. ¿Qué significaba todo eso? ¿Por qué su madre nunca le había hablado de estos secretos? ¿Qué tipo de relación había tenido con Hugo que pudiera haber cambiado tanto su vida y la de él? Su corazón latía con fuerza mientras caminaba por el pasillo del hospital. Las luces brillantes, los olores y los ruidos de las máquinas de los enfermos parecían desvanecerse en su mente, reemplazados por una constante preocupación que no podía sacudirse. Las palabras de Hugo seguían resonando en su cabeza. Tu madre no te dijo la verdad, Mariana. Y tú necesitas saber la verdad para entender por qué estamos aquí. Pero, ¿cómo podía saber la verdad? ¿Cómo podía siquiera empezar a descubrir algo que su madre había guardado en secreto durante tantos años? Todo en su vida había cambiado en cuestión de minutos, y la desconfianza había comenzado a crecer dentro de ella. ¿A quién debía creer? ¿A Hugo, el hombre que la había manipulado durante tanto tiempo, o a su madre, que nunca le había mostrado la otra cara de la moneda? Mientras caminaba, Mariana se dio cuenta de que necesitaba respuestas. Necesitaba entender la historia completa, y no podía hacerlo si seguía ignorando lo que Hugo le había revelado. Aunque tenía miedo, una parte de ella sabía que no podía quedarse con la duda. Ya estaba demasiado involucrada en la historia como para dar marcha atrás. La vida de su madre estaba conectada con la de Hugo de una manera mucho más profunda de lo que ella pensaba, y, aunque le costara aceptarlo, eso también significaba que su propia vida estaba ahora entrelazada con la de él. Al llegar a la habitación de Hugo, se detuvo frente a la puerta. La incertidumbre y la confusión se apoderaron de ella, pero, a la vez, sentía que debía enfrentarse a todo aquello. Ingresó con cautela, encontrando a Hugo mirando por la ventana. No estaba seguro de qué esperar de él, ni qué iba a revelar a continuación, pero Mariana sabía que no podía quedarse con la incertidumbre por mucho más tiempo. Necesito que me expliques todo, Hugo, dijo finalmente, su voz firme, aunque llena de dudas. ¿Qué fue lo que pasó entre tú y mi madre? ¿Por qué me dices todo esto ahora? ¿Qué quieres de mí?
Hugo giró lentamente hacia ella. Sus ojos, que antes se veían fríos e implacables, ahora reflejaban algo diferente. ¿Arrepentimiento? ¿Angustia? No estaba seguro, pero podía sentir que el hombre frente a ella estaba luchando con algo interno, algo que lo atormentaba. Lo que te voy a decir no cambiará lo que sientes por tu madre, comenzó Hugo, su voz grave. Pero creo que debes saberlo para entender cómo todo esto está conectado. No puedo seguir guardando estos secretos. Al final, todo lo que hice fue por amor, aunque de una manera equivocada. Mariana lo miró fijamente, esperando que le hablara con la verdad, aunque sabía que las respuestas no serían sencillas. Hugo continuó, hablando con más calma de lo que ella esperaba. Cuando conocí a tu madre, era una mujer diferente. No era la persona tranquila y responsable que ves ahora. Ella estaba en una situación desesperada, buscando una salida. Y yo le ofrecí una. Las palabras de Hugo comenzaron a tomar forma en su mente, pero todavía no lograba entender el alcance de lo que le estaba diciendo. ¿Qué tipo de salida le había ofrecido? ¿Por qué esa mujer que había criado a Mariana con tanta dedicación se había visto arrastrada a un mundo como el de Hugo? Te lo estoy diciendo ahora porque, en el fondo, sé que te mereces la verdad, dijo Hugo, levantándose de la silla y caminando lentamente hacia la ventana. Tu madre se vio involucrada en una trama mucho más grande de lo que ella misma imaginaba. Yo fui parte de ello, pero no era el único. Había otras personas con poder, que también jugaban en este juego. Mariana no pudo evitar sentirse desconcertada. No entendía cómo podía hacer esto posible. Su madre, una mujer que había luchado por darle a su hija una vida mejor, ahora estaba involucrada en un juego de poder con personas influyentes. ¿Cómo era posible que Hugo estuviera diciéndole esto ahora, después de tanto tiempo? Pero eso no fue todo, agregó Hugo, con una expresión que parecía más llena de arrepentimiento. Lo peor de todo fue que no podía salir. Estaba atrapado, Mariana. El dinero, el poder, todo eso se convirtió en una cárcel de la que no pude escapar. Tu madre no sabía en qué se estaba metiendo. Yo la protegí, pero ella nunca supo lo que realmente sucedía. Mariana se sintió abrumada. Cada palabra que Hugo pronunciaba la alejaba más de la realidad que conocía. ¿Qué tan profunda era la mentira que había estado viviendo toda su vida? ¿Qué tan lejos estaba la verdad de lo que ella pensaba? Sentía como si el suelo debajo de sus pies se desmoronara, llevándola a un abismo de incertidumbre. Y ahora, dijo Hugo, mirando a Mariana a los ojos, estás involucrada en todo esto. Ya no puedes dar marcha atrás. Esas palabras lo cambiaron todo. Mariana sintió que todo lo que conocía se desmoronaba, pero al mismo tiempo, una parte de ella sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Ya no podía ignorar los secretos que había estado buscando. Mariana no podía dejar de pensar en las palabras de Hugo. Todo lo que había creído sobre su madre, sobre su familia, parecía estar en peligro de desmoronarse. Con cada día que pasaba, la verdad que Hugo le había revelado se volvía más incomprensible y dolorosa. Sabía que ya no podía seguir ignorando la situación. El destino de su madre, su propio destino, todo estaba entrelazado de una manera mucho más profunda de lo que jamás habría imaginado. Estaba sentada en su pequeño apartamento, con los ojos fijos en el teléfono. Quería llamarla, quería hablar con su madre, pero la incertidumbre la paralizaba. ¿Qué le diría? ¿Cómo podía explicar todo lo que había descubierto sin que sonara como una acusación? ¿Cómo podía exigirle respuestas sin que todo se derrumbara aún más? Las preguntas seguían apoderándose de su mente, sin encontrar una salida. Su madre, que siempre había sido su ejemplo, su guía, ahora parecía ser una figura distorsionada, atrapada en una maraña de mentiras y secretos. Mariana sabía que no podía seguir en la ignorancia. Tenía que enfrentarse a ella, pero no sabía si estaba lista para escuchar la verdad completa. El miedo la invadió, pero también la determinación. Estaba dispuesta a luchar por entender. Finalmente, decidió que debía hablar con ella, pero no sin antes saber más. No podía permitir que la mentira continuara. Así que se dirigió al hospital para buscar a Hugo, con la esperanza de que él le diera más información, algo que pudiera servirle como pista para lo que vendría.
Hugo estaba recostado en su cama, mirando al techo, como si estuviera esperando que ella llegara. ¿Qué más necesitas saber?, preguntó Hugo con tono cansado, como si él ya hubiera anticipado que Mariana no se detendría hasta tener todas las respuestas. Mariana lo miró fijamente, sin dudar. Quiero saber todo, Hugo. Todo lo que me has ocultado. No puedo seguir viviendo con estas piezas rotas. Mi vida ha estado basada en mentiras, y ahora quiero saber la verdad, completa. Hugo suspiró profundamente, cerrando los ojos por un momento. Se veía más vulnerable que nunca, como si la culpa lo estuviera consumiendo. Tu madre estaba en una situación complicada, Mariana, comenzó lentamente. Estaba luchando con su propia vida. No era como tú la recuerdas, siempre tan fuerte, tan decidida. Había tomado decisiones impulsivas, decisiones que la arrastraron a un mundo del que no pudo salir. Y yo fui parte de ese mundo. Mariana se sentó en la silla frente a su cama, observando atentamente a Hugo. La rabia y el dolor se mezclaban con una extraña sensación de lástima por él. Lo que más la confundía era cómo había llegado a este punto. Todo lo que Hugo le decía parecía sacado de una película, pero no podía negar que algo en su corazón le decía que lo que él decía tenía algo de verdad. ¿Qué mundo, Hugo?, preguntó con voz entrecortada, casi suplicante. Hugo la miró, sus ojos llenos de arrepentimiento. Luego, como si hubiera tomado una decisión, comenzó a hablar con más claridad. Del mundo del dinero fácil, de las apuestas, de los contactos ilícitos. Tu madre se metió en todo eso porque pensó que era la única forma de salir adelante. Pero no sabía en qué se estaba involucrando. Y yo la ayudé a meterse más y más en ese mundo, porque estaba enamorado de ella. No sabía cómo sacarla de ahí, Mariana. Me convertí en su protector, pero también fui su peor enemigo. Y lo peor de todo es que tú no tenías ni idea de todo esto. Mariana no podía creer lo que escuchaba. Su madre, la mujer que siempre había creído que era intachable, estaba involucrada en un mundo tan oscuro y peligroso. Y Hugo, quien había sido su amigo, su aliado, también había formado parte de todo eso. Un nudo se formó en su garganta, ahogando cualquier palabra que intentara salir. ¿O entonces, qué pasó? ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué nunca me contó nada?, preguntó, su voz quebrada por el dolor. Hugo cerró los ojos, como si tratara de encontrar las palabras correctas. Tu madre nunca quiso que te enteraras, Mariana. Ella quería protegerte de ese mundo, incluso si eso significaba mentir. Pero lo que ella no sabía era que, al intentar protegerte, nos hundió aún más a todos. El dinero, el poder, te consumen de una manera que ni siquiera te das cuenta. Y lo que menos quería era que tú sufrieras las consecuencias de lo que hizo. El silencio se apoderó de la habitación mientras Mariana trataba de procesar todo lo que acababa de escuchar. Por un momento, deseó poder retroceder en el tiempo y cambiar las cosas. Si tan solo hubiera sabido antes, si tan solo hubiera podido evitar todo esto. Pero ya era demasiado tarde. Su madre estaba atrapada en un ciclo del que no podía escapar. ¿O entonces, qué debo hacer ahora?, preguntó finalmente, su voz tensa. Hugo la miró con una mezcla de tristeza y desesperación. Lo único que puedes hacer es enfrentar la verdad. Y no será fácil, Mariana. La verdad no siempre es lo que esperas, pero es lo único que te ayudará a entender lo que está pasando. Y lo más importante, no estás sola en esto. Yo también tengo que enfrentar las consecuencias de mis actos. Mariana se quedó en silencio, mirando a Hugo. Sabía que no podía huir de esta realidad. Todo lo que había conocido estaba a punto de cambiar para siempre. Mariana se encontraba de pie frente a la puerta de la casa de su madre, con las manos sudorosas y el corazón acelerado. Había pasado toda la noche dándole vueltas a lo que Hugo le había contado. Las palabras de él seguían resonando en su cabeza, como un eco ensordecedor. Su madre había estado envuelta en un mundo oscuro, uno que ni siquiera ella había podido imaginar. Todo lo que había creído sobre su familia, sobre el amor y la lealtad, se estaba desmoronando a su alrededor. Al entrar, Mariana pudo sentir la calma habitual de la casa,
pero ya no era la misma. Cada rincón le parecía más frío, más distante. El aire pesado le aplastaba el pecho. Caminó hasta la cocina, donde encontró a su madre sentada, con una taza de café entre las manos. Miraba por la ventana, perdida en sus pensamientos. Mariana sabía que ese era el momento. Tenía que enfrentarla, ya no podía seguir viviendo con el dolor de la incertidumbre. «Mamá, tenemos que hablar», dijo con una firmeza que ni ella misma sabía que poseía. Su voz temblaba, pero la determinación era inconfundible. Su madre la miró, sorprendida por la gravedad en el tono de Mariana. Durante años, había sido ella quien tomaba la iniciativa en todo. Ahora, algo había cambiado, y era Mariana quien dominaba la escena. «¿De qué hablas, hija?», respondió su madre, tratando de disimular su nerviosismo. Pero Mariana pudo ver en sus ojos una sombra de miedo, algo que nunca antes había notado en ella. «Y de todo, mamá», respondió Mariana, sentándose frente a ella. «De lo que me contaron, de lo que descubrí. Quiero saber la verdad, toda la verdad». Su madre soltó un suspiro profundo y dejó la taza de café sobre la mesa. Por un momento, parecía haber perdido toda su fuerza. Mariana observó cómo la mujer que siempre había sido su roca ahora parecía tan frágil, tan vulnerable. «Hija», comenzó su madre, su voz quebrada. «¿De dónde estás viendo este video? Comenta aquí, queremos saber. No olvides darle like y suscribirte al canal. Vamos a la historia». «Oh, lo siento tanto. No te imaginaste lo que pasaba, ¿verdad? Todo lo que hice, todo lo que te oculté. Fue por ti, por protegerte. Nunca quise que supieras la verdad, nunca quise que te lastimara». Mariana la miró con una mezcla de ira y tristeza. Las palabras de su madre sonaban vacías, como una excusa que no podía convencerla. «¿Protegerme?», y dijo, sin poder evitar que la frustración se apoderara de su voz. «¿Y de qué me querías proteger, mamá? ¿De lo que tú misma hiciste? ¿De lo que decidiste hacer sin pensar en las consecuencias? Lo que más me duele es que no me diste la oportunidad de decidir por mí misma. Me mantuviste en la oscuridad todo este tiempo. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué nunca me lo dijiste?». La mujer bajó la mirada, incapaz de enfrentarse a su hija. Sabía que había cometido un error irreversible, pero al mismo tiempo sentía que todo lo que había hecho había sido con buenas intenciones, aunque sabía que ahora no podía justificarlo. «Todo comenzó mucho antes de que nacieras», Mariana siguió hablando, con la voz ahogada por las lágrimas. «Cuando tu padre se fue, me encontré sola, sin saber cómo seguir. Pensé que debía hacer todo lo posible por salir adelante, por darte una vida mejor. Y me metí en cosas que no comprendía, cosas que no puedo ni siquiera justificar. Hugo estuvo allí, ayudándome, pero también me arrastró a un mundo del que no pude salir». Mariana escuchaba atentamente, pero algo dentro de ella sentía que su madre no estaba diciéndole toda la verdad. No era solo el dinero lo que la había llevado a tomar decisiones equivocadas. Había algo más, algo que su madre no estaba dispuesta a contar. «¿Qué más, mamá?», preguntó, su voz más suave, pero llena de tensión. «¿Qué más me estás ocultando?». Su madre cerró los ojos y suspiró, como si hubiera estado esperando que Mariana le hiciera esa pregunta. Finalmente, la verdad salió a la luz. «Hay algo que no te he contado, hija», dijo, con los ojos llenos de arrepentimiento. «Hugo no solo fue alguien que me ayudó a mantenernos. Él fue más que eso. Estuvo involucrado en cosas que jamás te imaginas. Y yo también lo estuve. Pero no podía dejarlo. No podía separarme de él. Me convertí en parte de un mundo al que nunca debía haber pertenecido». Las palabras de su madre la golpearon como una bofetada. Mariana no podía procesarlo. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo había sido capaz de ignorar tantas señales? Se sentía traicionada, vacía, y al mismo tiempo, una parte de ella comenzaba a comprender el peso de lo que había sucedido. No solo su madre había sido parte de este mundo, sino que también había estado atrapada en él, como Hugo. De entonces,
¿Todo lo que me dijiste sobre ser fuerte y luchar por la familia era mentira? ¿Todo eso era solo una fachada?, preguntó, con la voz rota por el dolor. Su madre levantó la cabeza, los ojos llenos de lágrimas. Oh no, hija. Todo lo que te dije era verdad, pero lo hice de la forma equivocada. Pensé que si te mantenía a salvo, si te mantenía alejada de todo esto, estarías protegida. Pero me equivoqué. Me equivoqué tanto. Ahora sé que la única manera de reparar todo esto es enfrentando la verdad. Y la verdad es que te fallé como madre. Mariana no sabía qué pensar. Por un lado, sentía rabia, pero por otro, también comprendía que su madre había actuado bajo la desesperación, como cualquier otra persona atrapada en un ciclo del que no podía escapar. La verdad era mucho más dolorosa de lo que había imaginado, pero también era el primer paso hacia la sanación. Lo que más quiero ahora es que podamos salir de todo esto, mamá, dijo finalmente, con la voz temblorosa. Quiero que podamos sanar, que podamos reconstruir nuestra relación, pero eso solo sucederá si somos honestas la una con la otra. Su madre la miró fijamente, asintiendo lentamente. Te lo prometo, hija. A partir de ahora, no habrá más mentiras. Mariana pasaba sus días sumida en pensamientos que la arrastraban a un mar de dudas. La conversación con su madre había dejado una herida abierta, una que se negaba a sanar. Los recuerdos de la infancia, de la familia unida que había creído tener, ahora parecían falsos. El peso de todo lo que había descubierto era insoportable, y las preguntas que rondaban en su mente no dejaban espacio para la paz. ¿Cómo podía confiar en su madre después de todo lo que le había ocultado? Y en Hugo, el hombre que había estado en su vida desde siempre, pero que ahora se revelaba como un desconocido. Mientras tanto, la presencia de Hugo en su vida seguía siendo tan constante como un faro apagado, con su cuerpo debilitado y su mente perturbada. Él estaba en la mansión, recluido en una habitación que parecía más una prisión que un hogar. Mariana lo había visto muchas veces, siempre una sombra de lo que fue, pero ahora, después de conocer la verdad, todo parecía más sombrío. Ella sabía que su madre había decidido ayudarlo, pero la necesidad de comprensión la consumía. Quería saber por qué había tomado esas decisiones, por qué había permitido que su vida y la de su madre fueran manipuladas por un hombre como él. Una tarde, después de terminar de trabajar en su pequeño puesto de tacos en el mercado, Mariana decidió ir a la mansión. No era una visita de cortesía, ni una oportunidad para resolver diferencias. Era la necesidad de obtener respuestas, de confrontar a Hugo de una vez por todas. Cuando llegó, la mansión parecía igual que siempre, imponente, fría, distante. Todo lo que representaba el lujo ahora se sentía como una jaula dorada, un recordatorio constante de la traición que había vivido. Al entrar, Mariana caminó por los pasillos de la mansión con determinación. Los ecos de sus pasos resonaban en las paredes, como si el silencio le hablara. No quería ser débil, no quería permitir que la tristeza la desbordara. Cuando llegó a la habitación de Hugo, se encontró con la puerta entreabierta. Un hilo de luz salía de la rendija, pero no la suficiente como para revelar lo que ocurría dentro. Con un suspiro, empujó la puerta y entró. Hugo estaba allí, en una silla de ruedas, mirando por la ventana. Su rostro, una vez tan lleno de vida, ahora estaba marcado por los estragos del tiempo y la enfermedad. Su cuerpo, debilitado por años de descuido y abuso, ya no reflejaba al hombre que había sido. Al verlo, Mariana sintió una mezcla de desprecio y pena. ¿Cómo podía él haber arrastrado a su madre, y a ella misma, a un camino tan oscuro? ¿Qué haces aquí, Mariana?, preguntó Hugo sin voltearse. Su voz era débil, quebrada, como si cada palabra fuera un esfuerzo titánico. Mariana no respondió de inmediato. Se quedó de pie allí, observándolo, intentando comprender qué había pasado en su vida para llegar a este punto. Finalmente, se acercó y se sentó frente a él. He venido a hablar contigo, dijo con una frialdad que sorprendió incluso a ella misma. Quiero saber la verdad, Hugo. La verdad sobre todo lo que has hecho. ¿Por qué mi madre ha hecho todo esto por ti? ¿Por qué la has metido en este mundo de mentiras, de deudas, de sufrimiento? Hugo giró lentamente su cabeza hacia ella, y sus ojos se encontraron por primera vez en muchos años.
Había algo en su mirada que la desconcertó, arrepentimiento, miedo, pero también una tristeza profunda, como si estuviera consciente de que sus palabras no podrían redimir lo que había hecho. No tienes idea de lo que me llevó a hacer lo que hice, Mariana, dijo, con la voz temblorosa. Cuando conocí a tu madre, ella estaba perdida. Yo también lo estaba. Nos encontramos en un momento de nuestras vidas en el que la desesperación nos unió. Lo que parecía ser una oportunidad para salir adelante se convirtió en una cadena que nos ató. Empecé a hacer cosas que no podía controlar, pero ya era tarde para detenerme. Mariana lo miró fijamente, sin saber si creerle o no. Sus palabras parecían sinceras, pero había algo en su tono que la hacía dudar. Sabía que Hugo había sido una figura clave en la vida de su madre, pero no entendía cómo un hombre como él podía tener tanto poder sobre ella. ¿Por qué lo había permitido? ¿Y ahora qué? Preguntó Mariana, cruzando los brazos. ¿Qué esperas que haga, Hugo? ¿Que te perdone por todo lo que nos has hecho? Después de todo, lo único que has hecho es arruinar nuestras vidas. Hugo cerró los ojos por un momento, como si las palabras de Mariana lo atravesaran como cuchillos. Su respiración se hizo más pesada, y por un segundo, Mariana creyó que iba a derraparse en lágrimas, pero él se mantuvo firme. Sé que no hay forma de que me perdones. Lo sé muy bien. Pero te pido que entiendas que no todo fue mi culpa. Tu madre y yo cometimos muchos errores, pero esos errores no fueron solo míos. Fue un camino que tomamos juntos, y el precio que hemos pagado ha sido el mismo para ambos. Mariana no podía soportar escucharlo más. Sus palabras le resultaban vacías, como si intentara justificar lo injustificable. Recordó el dolor de su madre, el sufrimiento que había visto en su rostro cuando le reveló la verdad. ¿Cómo podía él ser tan insensible? Ya basta, dijo, levantándose de la silla. No tienes derecho a pedir perdón, Hugo. No tienes derecho a explicarte. Lo que has hecho es irreversible, y no importa cuántas veces lo digas, nunca podrás cambiarlo. Antes de que Hugo pudiera decir algo más, Mariana dio media vuelta y salió de la habitación. Cada paso que daba la alejaba más de él, pero a la vez la acercaba a una verdad que no quería enfrentar. Estaba rota por dentro, pero sabía que tenía que ser fuerte. Ya no podía seguir siendo la hija inocente que pensaba que todo estaba bien. Su vida había cambiado para siempre, y ahora debía ser su propia salvación. Mariana no pudo evitar que los pensamientos la consumieran mientras regresaba a su hogar. Cada paso que daba en las calles de la ciudad parecía resonar en su mente como un eco de las decisiones que había tomado, de los caminos que había recorrido, y de los que ahora tenía por delante. En el fondo, sentía que la confrontación con Hugo no había traído la paz que tanto anhelaba. Las respuestas que había buscado no habían sido claras, y algo en su interior le decía que aún faltaban piezas por encajar. Sin embargo, algo había cambiado en ella, algo profundo. Ya no era la misma mujer que había llegado a esa mansión buscando respuestas. Había algo más, algo que la estaba transformando. Al llegar a su pequeño apartamento, Mariana se sentó en el sofá, mirando las paredes que parecían estrecharse a su alrededor. El aire estaba pesado, como si el mismo ambiente se hubiera cargado con la tensión de lo sucedido. Su mente volvía una y otra vez a la conversación con su madre, al silencio que había seguido a sus revelaciones. ¿Cómo debía enfrentarse a ella ahora? Sabía que su madre había hecho todo lo posible por protegerla, pero había sido engañada, como ella misma. Y la verdad era que ya no sabía si podría perdonarla. De repente, el sonido del teléfono interrumpió sus pensamientos. Mariana miró la pantalla y vio que era un mensaje de su madre. Un escalofrío recorrió su cuerpo al leerlo. Tenemos que hablar, hija. Hay algo más que necesitas saber. ¿Qué podía ser ahora? Pensó, con el corazón acelerado. No podía imaginar qué más podría esconder su madre, pero sabía que tenía que enfrentarlo. No pasó mucho tiempo antes de que Mariana decidiera que debía ir a la casa de su madre. Las preguntas que le rondaban la cabeza se multiplicaban a cada segundo, y sentía que solo ella podía darle las respuestas que necesitaba. A medida que se acercaba a la casa, el sentimiento de incertidumbre crecía.
Era como si estuviera caminando hacia lo desconocido, hacia un futuro incierto, donde cada paso podría desvelar una nueva verdad que ya no estaba dispuesta a ignorar. Cuando llegó, vio que la puerta estaba entreabierta. Entró sin esperar una respuesta y encontró a su madre en la sala, sentada frente a la mesa, mirando un viejo álbum de fotos. Mariana se acercó lentamente, casi con miedo de preguntar lo que su corazón le dictaba. La mirada de su madre, ausente y distante, no pasó desapercibida. «Mamá, ¿qué es lo que tienes que decirme?», preguntó, con una mezcla de temor y determinación en su voz. Su madre levantó la mirada y suspiró profundamente antes de cerrar el álbum. Por un momento, el silencio se apoderó de la habitación. Mariana podía ver la tristeza en los ojos de su madre, y por alguna razón, eso la hizo sentir aún más vulnerable. ¿Qué podía esconder ahora? «Mariana, sé que esto ha sido un golpe muy fuerte para ti». La voz de su madre era suave, pero el dolor que contenía era evidente. «Lo que te dije antes es solo una parte de lo que realmente ocurrió. Hay algo más que tengo que contarte, algo que jamás imaginaste». Mariana tragó saliva y se sentó frente a ella, dispuesta a escuchar lo que fuera necesario. Su corazón latía con fuerza, como si ya presintiera que lo que vendría a continuación sería aún más doloroso que todo lo que había descubierto hasta ese momento. «¿Qué más, mamá?», preguntó, apenas controlando las lágrimas. Su madre la miró fijamente, como si estuviera buscando las palabras adecuadas para explicar todo lo que había sucedido. Finalmente, después de un largo silencio, habló con voz temblorosa. «Hugo no solo fue un hombre en mi vida. Él también fue parte de algo mucho más grande, algo que yo no entendí en su momento». Mariana sintió que el aire se le cortaba en el pecho, y sus manos comenzaron a sudar. «Y yo nunca te lo conté porque no quería que supieras lo que realmente pasó. Él estaba vinculado con personas poderosas, personas que hicieron cosas que no solo afectaron a nuestra familia, sino a muchas otras. Yo estuve atrapada en ese mundo sin saber cómo escapar, y cuando traté de alejarme, me vi obligada a tomar decisiones que jamás imaginé. Hugo no es quien crees que es, y lo que te he dicho no es toda la historia». Las palabras de su madre golpearon a Mariana con la fuerza de un torrente. No sabía si sentir miedo, rabia o tristeza, pero lo que sí sabía era que la verdad de la que tanto había buscado escapar la estaba alcanzando con toda su crudeza. Las piezas que faltaban comenzaban a encajar, pero no de la forma en que esperaba. «¿Quién es realmente Hugo, mamá? ¿Qué me estás ocultando?», preguntó, incapaz de comprender cómo su madre había podido involucrarse con un hombre tan peligroso, tan oscuro. Su madre bajó la mirada y, con voz casi inaudible, respondió: «Él no solo es un hombre con poder, Mariana. Hugo es parte de un círculo que ha manipulado a muchas personas, incluido tu padre. Las decisiones que tomaron cambiaron nuestra vida para siempre. Pero lo más cruel es que tu padre también estuvo involucrado, aunque de una manera que jamás pude entender. Yo traté de protegerte, de mantenerte lejos de todo eso, pero ahora sé que te he fallado. Y me pesa más que nunca». Mariana sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Todo lo que había creído saber sobre su familia, sobre su madre, había sido una mentira. Cada palabra que su madre le decía la dejaba más confundida, más perdida en un laberinto sin salida. Hugo, su madre, su padre. Todos ellos habían jugado con su vida sin que ella lo supiera, y ahora era demasiado tarde para deshacer el daño. De repente, algo dentro de Mariana hizo clic. Todo tenía sentido ahora. Pero las respuestas que había buscado solo le dejaban más preguntas, más dolor. La traición ya no solo venía de Hugo, sino también de la mujer que más amaba en el mundo. La verdad, aunque liberadora en parte, también la dejaba rota. No sabía si algún día podría perdonar a su madre, pero lo que sí sabía era que su vida nunca sería la misma. El aire en la casa de Mariana se sentía denso, como si las palabras que había escuchado de su madre hubieran llenado cada rincón de esa habitación, dejándola atrapada en un presente incierto y doloroso. Mientras su mente daba vueltas tratando de asimilar todo lo que acababa de descubrir, las imágenes de su padre, de Hugo, e incluso de su madre, comenzaron a desdibujarse. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Qué camino la había llevado a enfrentarse a estas dolorosas revelaciones?
Mariana se levantó del sillón donde había estado sentada durante todo el tiempo, como si el peso de sus pensamientos le hubiera atado al mismo lugar. Caminó hacia la ventana y observó las calles de la ciudad, las mismas calles que siempre había visto como un refugio, pero que ahora parecían ser un recordatorio de todo lo que había perdido. La noche había caído, y las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia, pero en su interior, todo era oscuridad. No podía dejar de preguntarse cómo todo lo que había creído sobre su vida se había desmoronado en cuestión de horas. Su madre, quien siempre había sido su heroína, ahora parecía una extraña, atrapada en un pasado lleno de secretos y mentiras. Y Hugo, ese hombre que había aparecido en su vida de manera tan inesperada, ahora resultaba ser parte de un laberinto oscuro que Mariana no sabía cómo atravesar. Pero en medio de toda esta confusión, algo dentro de ella comenzó a tomar forma. Las piezas del rompecabezas estaban cayendo en su lugar, aunque no de la forma que ella había esperado. Ahora, entendía que todo lo que había sucedido no era una simple serie de eventos, sino una cadena de decisiones tomadas por aquellos en quienes más confiaba. Y esas decisiones habían marcado su vida, de una manera irreversible. En ese momento, su teléfono volvió a sonar, sacándola de sus pensamientos. Mariana miró la pantalla y vio el nombre de Hugo. Su estómago se revolvió al instante. ¿Por qué ahora? Después de todo lo que había sucedido, ¿por qué él quería hablar con ella? Con una mezcla de nerviosismo y desconfianza, contestó. Mariana, la voz de Hugo sonó cansada, como si llevara mucho tiempo esperando para hablar. Necesito que escuches lo que tengo que decir. No quiero que te vayas sin saber la verdad completa. Mariana tragó saliva. Las palabras de su madre aún resonaban en su cabeza, y no sabía si quería seguir escuchando más mentiras. Pero algo en la voz de Hugo la detuvo. Había algo en su tono que la hacía pensar que, tal vez, él también estaba atrapado en algo mucho más grande de lo que ella podía entender. ¿Qué más tienes que decirme, Hugo? Preguntó, intentando mantener la calma, pero su voz temblaba por el miedo a lo que pudiera descubrir. Hugo suspiró profundamente antes de hablar. Lo que voy a contarte no es fácil. Quiero que sepas que no soy la persona que tú crees que soy. Todo lo que te dije antes fue una mentira, pero no fue solo mi culpa. Hubo personas que me presionaron, que me obligaron a actuar de cierta manera. Yo no tenía opción. Mariana sentía que las palabras de Hugo le estaban ahogando, pero, al mismo tiempo, una parte de ella necesitaba escuchar la verdad, por dolorosa que fuera. Se sentó de nuevo en el sillón, mirando las sombras que se alargaban en las paredes, como si estuviera esperando una revelación que podría cambiarlo todo. ¿De qué hablas?, preguntó, sin poder disimular su incredulidad. Tu madre y yo, nuestra historia, todo lo que sucedió entre nosotros, no fue por casualidad. Yo fui parte de algo mucho más grande. Y cuando te conocí, Mariana, te vi como una oportunidad para arreglar las cosas, para corregir los errores que cometí. Pero cuando me enteré de lo que tu madre había hecho, me di cuenta de que no podía continuar con la mentira. No podía seguir siendo parte de este juego sucio. Las palabras de Hugo caían como piedras pesadas sobre Mariana, quien no podía procesarlas completamente. ¿Era posible que todo lo que había creído sobre su madre, sobre Hugo, fuera una mentira? ¿Y qué lugar ocupaba ella en toda esta maraña de engaños? ¿Qué quieres de mí, Hugo?, preguntó, la voz quebrada por la emoción. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque necesito tu ayuda, dijo Hugo con urgencia. Lo que descubrí sobre tu madre no es solo un asunto personal. Hay gente involucrada en esto que está dispuesta a hacer cualquier cosa para proteger sus secretos. Y tú eres la clave para detenerlo. Tú eres la única que puede salvarnos. Mariana no entendía bien qué quería decir con salvarnos. ¿Salvar a quién? ¿A ella, a Hugo, a su madre? Las preguntas la bombardeaban sin cesar. Pero algo en las palabras de Hugo la hizo sentirse atrapada. No podía ignorarlo. Sabía que de alguna manera, todo lo que estaba sucediendo tenía que ver con ella, aunque aún no entendía por qué. ¿De qué estás hablando, Hugo?, y preguntó, cada vez más confundida. Es un secreto muy grande, Mariana. Uno que involucra a muchas personas poderosas. Tu vida, la mía,
la de tu madre, está en peligro. Y tú eres la única que puede hacer algo para detenerlo. Confía en mí. Tienes que venir a verme. Hay mucho más que debes saber. El tono de Hugo era tan desesperado que Mariana no pudo evitar sentirse conmovida. No sabía si debía confiar en él, pero su instinto le decía que algo mucho más grande que ella misma estaba en juego. Y, aunque estaba aterrada, sabía que no podía seguir huyendo de la verdad. Tenía que enfrentarlo, aunque el precio fuera demasiado alto. Con una mezcla de miedo y determinación, Mariana hizo una última pregunta. ¿A dónde debo ir? Te lo diré cuando llegues. No hay tiempo que perder. Mariana colgó el teléfono, sin saber si estaba tomando la decisión correcta, pero sabía que ya no había vuelta atrás. La verdad la esperaba, y ella estaba dispuesta a enfrentarse a lo que fuera necesario, aunque eso significara enfrentarse a su propio destino. Mariana condujo por las calles oscuras, el faro de su coche iluminando débilmente la vía mientras su mente intentaba ordenar todo lo que había sucedido. La llamada de Hugo seguía retumbando en sus oídos, y aunque intentaba mantener la calma, una parte de ella sabía que nada volvería a ser igual. El silencio en el coche era absoluto, como si el mismo aire estuviera esperando el desenlace. Cada kilómetro recorrido se sentía más pesado que el anterior, y la incertidumbre la devoraba por dentro. ¿Qué podía esperar al llegar? ¿Qué más podría descubrir de este juego macabro del que, sin saberlo, se había convertido en pieza clave? La dirección de Hugo la había llevado a una zona aislada de la ciudad. Una vez que llegó, vio que la casa era grande, aunque estaba rodeada de sombras. No parecía haber actividad, solo un silencio profundo que envolvía el lugar. Mariana estacionó su coche frente a la entrada y se quedó unos momentos observando el entorno. ¿Era esto una trampa? ¿Qué estaba haciendo allí? Finalmente, después de un largo suspiro, salió del coche. El sonido de sus pasos sobre el pavimento resonaba en el vacío de la noche. Con cada movimiento que hacía, el miedo crecía, pero también una extraña sensación de determinación. Algo dentro de ella le decía que tenía que estar allí, que debía enfrentar todo lo que Hugo le había revelado, aunque le aterrara lo que pudiera encontrar. La puerta se abrió antes de que pudiera tocar el timbre. Hugo apareció en el umbral, con la expresión más seria que Mariana había visto en él. Aunque su rostro mostraba señales de fatiga y preocupación, sus ojos tenían una intensidad que ella no había notado antes. «Y gracias por venir, Mariana», dijo Hugo con voz grave, invitándola a entrar. «No hay mucho tiempo. Debes saber lo que está en juego». Mariana asintió, aunque no estaba segura de que quisiera saber más. Cada palabra de Hugo la arrastraba más al centro de una verdad que parecía más oscura y peligrosa de lo que podía imaginar. La puerta se cerró tras ella, y el silencio en la casa era aún más palpable que en el exterior. «Siéntate», dijo Hugo, señalando una silla cerca de la mesa. «Lo que voy a contarte cambiará todo lo que has creído saber. Y te pido que no me juzgues hasta que escuches la historia completa». Mariana se sentó, pero no pudo evitar sentir un nudo en el estómago. ¿Qué podría ser tan grave? ¿Qué más podía haber entre su madre, Hugo y todo lo que había sucedido en su vida? Hugo se acercó a la mesa, tomando una respiración profunda antes de continuar. «Tu madre, Mariana», comenzó con voz baja, como si temiera lo que estaba a punto de decir. «Que ella no es solo la mujer que crees conocer. Hace años, antes de que nacieras, estaba involucrada en algo mucho más grande. Fue parte de una red de corrupción que abarcaba no solo a políticos, sino a empresarios muy poderosos. Cuando te conocí, supe que eras clave para entender todo. Pero lo que no sabía era que tus orígenes, tu historia, iban más allá de lo que había imaginado». Mariana lo miró con incredulidad. Las palabras de Hugo no hacían sentido. ¿Su madre? ¿Involucrada en una red de corrupción? ¿Era eso posible? «Lo que estás diciendo no tiene sentido», respondió, tratando de mantener la calma, aunque las emociones la embargaban. «Mi madre nunca me habló de nada de eso». «¿Cómo puedes estar tan seguro?» Hugo la miró fijamente, como si estuviera esperando esa misma pregunta. «Yo también fui parte de esa red». Mariana se quedó en shock, sus ojos se agrandaron por la sorpresa y la incredulidad.
pero mi participación no fue por elección. Te lo juro, Mariana. Al principio, todo parecía como un juego. Solo quería obtener algo para mí. Pero después me di cuenta de que, cuando me conociste, empecé a ver las cosas de manera diferente. La gente con la que estuve involucrado no solo hacía negocios sucios, sino que controlaban todo. Tu madre sabía lo que estaba pasando. Sabía lo que harían con nosotros si no cooperábamos. Mariana no podía procesar lo que Hugo le estaba diciendo. La verdad que le estaba siendo revelada era mucho más aterradora que cualquier pesadilla que hubiera tenido. Cada pieza del rompecabezas que había estado intentando armar durante todo este tiempo caía, pero de una manera desordenada, dejando más preguntas que respuestas. ¿Y qué quieres decir con nosotros?, preguntó, su voz temblorosa. ¿De qué hablas, Hugo? Hugo cerró los ojos y suspiró profundamente. Y de ti, de tu madre y de mí. Todo esto nos involucra. En este momento, no solo estamos luchando contra gente muy poderosa, sino que también estamos atrapados en una red que está dispuesta a destruirnos si llegamos a interferir. Mariana estaba completamente desconcertada. ¿Qué podía hacer ella ante todo esto? ¿Cómo podía luchar contra algo tan grande? Pero, a pesar de todo el miedo que sentía, había una fuerza dentro de ella que comenzaba a crecer. Sabía que no podía retroceder. La verdad estaba frente a ella, aunque no entendiera todo aún. ¿Y qué debo hacer?, preguntó con voz firme, aunque su mente estaba en caos. ¿Cómo podemos detenerlos? Hugo la miró profundamente, como si estuviera buscando algo en sus ojos. Finalmente, le habló con una seriedad que helaba la sangre. Tú eres la clave, Mariana. Tú eres la única que puede destruir todo lo que tu madre y yo construimos. Y solo si tomas la decisión correcta, podrás salvarnos a todos. Las palabras de Hugo resonaron en su mente mientras el peso de lo que había dicho se hundía en su corazón. Mariana sabía que ahora no solo luchaba por su propia vida, sino por el destino de aquellos que la habían arrastrado a este juego. Y aunque la verdad era más oscura de lo que jamás imaginó, ahora era el momento de decidir qué haría con ella. Si llegaste hasta aquí, comenta paralítico, dale like, comparte, eso nos ayudará mucho. Suscríbete para no perderte los próximos videos.